Hola, soy Carlos Reyes. Tras las cámaras, Gabriel Raceto. Y juntos les invitamos a un nuevo episodio de Viñetas del Fin del Mundo, este programa dedicado a la historieta chilena. En esta ocasión hablaremos de la novela gráfica El Cardenal, escrita por Cote Carvajal y dibujada por Luis Insunza. En ella los autores han propuesto contar la biografía, la vida de este importante personaje de la historia de Chile, el cardenal Raúl Silva Enríquez, creador de el Comité Pro Paz, por ejemplo, de la Vicaría de la Solidaridad, dos instancias que apoyaron a gente perseguida por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Y también estuvo al centro de momentos tan terribles para nuestra historia como la aparición de cadáveres de personas asesinadas en los hornos de Lonquén. El libro retrata entonces no solo la biografía del cardenal, sino que también la historia de nuestro país. Comienza en septiembre de 1973 y culmina en 1990. Aquí en Viñetas del Fin del Mundo hablamos con Cote Carvajal y esto fue lo que sucedió. Oye, Cote Carvajal, editado por Liberalia Ediciones. Me permitiré leer un texto que está detrás del libro y que dice así. Septiembre de 1973. En un país con su institucionalidad rota, se alza la figura de un sacerdote buscando justicia. Es solo un hombre contra un régimen que viola los derechos humanos. El salesiano Raúl Silva Enríquez, quien nunca dejó de cumplir el lema de su episcopado. Caritas Christi urget nos. La caridad de Cristo nos urge, primero con el Comité Pro Paz y luego con la Vicaría de la Solidaridad. Este cardenal fue el ejemplo vivo de una iglesia que se jugó por la verdad cuando fue más necesario. Desde su temprana vocación en 1926 hasta el retorno de la democracia en Chile, esta novela gráfica ilumina diversos paisajes de la compleja personalidad de alguien que entendió la santidad como una opción por los oprimidos, ¿no? Un libro, como decía yo, editado por Liberalia, que está dividido en ¿cuántos capítulos, Cote? 4. 4 capítulos. Entonces, Más un pequeño, o sea, a ver, tiene 4 capítulos centrales, un prólogo en viñetas, cortito, y tiene una carta de Carmen Hertz en texto y... que hace las veces de presentación del libro. Claro, y tiene un texto final de Jorge Paradis. A ver, el primer capítulo se llama Comité Pro Paz, el segundo es Vicaría de la Solidaridad, el tercero es Hornos de Lonquén y el último se llama Últimos años. Cuando uno lee la novela gráfica, Cote, llama la atención varias cosas. Primero, que está sustentada sobre racontos, sobre flashbacks, sobre idas al pasado constantes y hacia el pasado, y además los años en que se va sucediendo la historia. Entonces hay que decir que la elipsis está en la base de la novela completa, pero además sabemos que la elipsis está también en la base entre una viñeta de cómic y otra, porque siempre hay un espacio que elidimos. ¿Por qué elegir esa figura de flashback constantes o racontos, como lo conoce alguna gente, en lugar de contar la historia linealmente? ¿Cuál fue esa opción como guionista? Lo sentía más entretenido. Sentía que iba a ser más... que también iba a evocar más cosas, ¿ya? Al ser secuencial, como que uno se adormece. Como que uno va leyendo, esto va pasando, ya. No, yo quería que de vez en cuando el lector tuviera que estar un poquito más atento y revisar otra época del cardenal. El cardenal también pasó esta cosa, ¿cachai? Si lo hiciera lineal, lo sentía más plano. Y la linealidad a veces la gente exige todos los hechos uno por uno. En cambio acá puedes elegir a qué momento ir al pasado, sí, ¿no? Imagínate que son los libros de las Memorias del Cardenal, son 3 libros. Entonces, haber elegido todos no podía, y de todos los hechos que decidimos usar en el libro, había que decidir también cuál funcionaba en la columna vertebral. Hay hechos de la columna vertebral del libro es de 73 al 83, y estos flashbacks o pensamientos o recuerdos del cardenal suceden en ciertos momentos que me servían para contar la historia como yo quería contarla, digamos. ¿Sabes? Una cosa que también para la gente que no lo conoce el libro todavía, esta página es bastante ejemplificadora al respecto. Vemos en un tono más opaco el presente de la novela gráfica y en los tonos amarillos el pasado, ¿no? Sí. Además, tú de guionista eres el colorista del libro. También. ¿Sentías que la opción de color podía aclararle más al público cuando estábamos en el pasado que solo poner todos el mismo color y poner solo los años? Sí, porque de hecho inicialmente la idea era que el presente de la historia fuera lo más gris posible, como muy poco saturado, y los flashbacks o recuerdos fueran bien coloridos, como para acentuar esto de que en la dictadura todo era gris. Pero al finalizar el libro
junto con los editores Esteban y Loreto, Liberalia, decidimos hacer algo mucho más clásico para que cualquier persona que tomara el libro, que nunca había leído un cómic antes incluso, entendiera que esto que está sucediendo en este tono específico es el pasado. Y además las líneas de la viñeta también son diferentes. A ver, veamos eso. Las líneas normales, digamos, del presente son oscuras, negras, y las de los flashbacks perfecto. son grises. Aquí se puede ver, ¿no? Vemos que el dibujo está delineado con un tono, una línea negra, y esto que es el pasado, la línea es un poco más gris y menos fuerte. Sí. Esos detalles que la gente cuando lo lee no se da cuenta, pero cuando uno lo ve con detención, sí se fija en ello. Yo creo que si no se da cuenta es porque funciona. Exacto. Claro, eso es, además, acentuar, por si no te diste cuenta, también te damos otro elemento. Claro. Otra cosa que pasa entre cada capítulo es que ustedes han puesto lo que llamamos una portadilla, que en este caso es el sombrero típico del cardenal Raúl Silva Enríquez y un crucifijo, ¿no? Eso está en la división de cada capítulo, pero también en la página siguiente, como descanso, hay un elemento dibujado también que da cuenta del periodo que se está contando. En este caso, el periodo inmediatamente después del golpe militar, entonces aparece un casco militar. Esas también son opciones que van descubriendo cuando ya terminas el libro, es algo que está claro desde el comienzo. Eso lo hicimos cuando ya terminamos todo lo que es cómic en sí. Cuando empezamos a armar el libro, las portadillas las teníamos claras en un comienzo. Pero el hecho de estos elementos o estos vacíos o agregar el prólogo, por ejemplo, al principio, que es como un resumen ese de los años prólogo, Allende. cuando yo pude leer una versión primera del libro, el prólogo que está acá, que son las primeras páginas, que relatan un poco todos los elementos que llevan rápidamente al golpe de Estado, Claro. son breves páginas. Esas decidieron al final incorporarlas para que se comprendiera mejor el contexto histórico. Sí, Okay. exactamente, porque el primer esbozo del libro solo incluía los capítulos. Claro, y empieza, la primera página del capítulo 1 comienza con el cardenal en el Estadio Nacional. A 13 días, 14 días después Claro. del golpe. Entonces, claro, fue interesante ver que al incluir ese capítulo inicial, este pequeño prólogo, al público incluso no chileno también lo pone al día de qué se trata esto. Claro, la idea es que cualquier persona que tome el libro entienda lo mejor posible lo que está sucediendo, el contexto en el que estaba. Ahora, tú hablaste hace poco de las Memorias del Cardenal, que son 3 grandes volúmenes que fueron escritos por Ascanio Cavallo, conocido periodista e investigador que ha realizado varios libros en torno a la dictadura militar y a temas políticos en Chile. Tú accediste a esos libros. Muchos de los contenidos, la mayor parte de los contenidos, están tomados de ahí, ¿cuáles no, cuáles sí? Yo diría que bastantes, sobre todo los hechos en sí. Lo que pasa es que hay ciertos hechos del libro que son muy íntimos, o sea, no salieron en la prensa, sino que son solo en las memorias. Por ejemplo, hay algunos detalles o algunas reuniones de Pinochet con el cardenal. La gente, son estas. Claro, la gente en general no sabe que se reunían demasiado, mucho más de lo que le hubiera gustado al cardenal probablemente. Ese tipo de hechos son importantes para el relato porque permitían mostrar algo más de lo que alguien podría encontrar en internet. O sea, claro, la trastienda de los hechos. Claro. Y además contados por el cardenal. Sí, ese fue un pie forzado. Hicimos hacer al protagonista, el cardenal, incluso lo incluimos en un par de eventos donde sabemos que él no estuvo presente. Pero que dramáticamente era necesario. Funcionaba, que tú dices. sí. ¿Cuál es uno de esos momentos dramáticos en que tú El incluiste? Hornos de Lonquén. Claro, el momento en que van a ver los hornos por primera Claro, vez. hay un campesino que llega ese día muy temprano en la mañana a la vicaría, porque él sabía que ahí los curitas ayudaban a la gente, eso es lo que dijo, y lo recibe Cristian Pérez, que era el que estaba a cargo de la vicaría, Sí. y con él arman una comitiva para ir a estos restos antes de que los militares supieran. Ahí está la escena en que este campesino llega porque Claro. ha descubierto restos humanos en los hornos. ¿no es cierto? Impactado por eso recurre a la Vicaría de la Solidaridad. Claro. Y ahí el cardenal no va en ese momento. ¿Quién no va? va. ¿Va Prej? Va Prej, Ok. va el fotógrafo, no recuerdo el nombre en este momento, que es el fotógrafo oficial de todo esto, que es el que se metió a los hornos ahí a sacar fotos y todo, e incluso con periodistas, Sí. porque la idea era de que no se desacreditara. Bueno, imagino que después el cardenal efectivamente va después. Sí, claro, pero ahí no estuvo. Claro, de aquí no manera. podemos hacer que vayan una vez y después de Claro. nuevo repetimos la escena. ¿Y qué otro momento fue alterado? Acá lo dice el libro, en todo caso, cuando uno lo toma al principio hay una advertencia. Hay un que disclaimer. que me permito leer brevemente, Ahí que está. dice: esta novela gráfica está libremente inspirada en hechos sucedidos realmente. Algunos de los personajes y de los eventos narrados, así como nombres, diálogos y lugares, pueden ser fruto de la imaginación y de la libre expresión artística de los autores.
La alteración de hechos, nombres, lugares o personas reales se ha debido a exigencias y objetivos artístico-narrativos y no a un afán de alterar la escena de la historia narrada, ¿no? ¿Qué es lo que habitualmente pasa en las películas, ¿no? La gente tiende a pensar que pareciera que los libros tienen que ser más fieles que una película, porque en la película alteran muchísimo la vida de los reales de los personajes que cuentan para hacerlo más dramática, ¿no? Es exactamente lo que hicimos con el libro. Ok. Tú tomas las memorias del cardenal. ¿Qué otras fuentes tuviste para buscar información de los hechos? Un par de fuentes humanas y vivas. O sea, que comentarios de gente que conoció sí, al cardenal. Uno de ellos incluso estuvo en su lecho de muerte. Ya. Ese nivel, digamos. Todos los archivos, hay archivos de la vicaría en internet, Memoria Chilena, tiene un montón de material. Están los libros que se han hecho también sobre el tema. Sí. Porque hay que decir, esta en realidad es una biografía del cardenal, pero de ese periodo, principalmente de su relación con los derechos humanos. Aparece aquí el momento en que él se ordena sacerdote, Por ejemplo. las razones por las que se ordena, toda esa cosa juvenil, ¿no? Sus primeros 2 años están. Pero principalmente les preocupaba a ustedes su relación con el Comité Pro Paz, la Vicaría de Solidaridad, y cuando se cierra la vicaría, las razones de por qué la cierra. Claro, son los últimos 10 años de su arzobispado. Y más los flashbacks y algunos recuerdos. Pero lo principal en este libro es mostrar un poco así como decías tú, un poco de trastienda, el enfrentamiento continuo con la dictadura, sí, con Pinochet o con sus agentes, digamos, con los agentes de la DINA, CNI, etc. Sí. Entonces, también es una forma de homenaje también para los trabajadores de la vicaría, los abogados, que hay gente que arriesgó sus vidas, hay gente de la vicaría que trabajaba con la vicaría que fue detenida y torturada. Y asesinada. Entonces, es un poco, para nosotros, es incorporar el cómic, el lenguaje del cómic, para contar y rescatar a uno de los personajes más importantes del siglo XX. Aquí hay la página que les acabo de mostrar. El cardenal Raúl Silva Enríquez habla con Pinochet refiriéndose al abogado Jorge Montalegre, que está detenido. Y en un momento, entonces, le dice a Pinochet: Montalegre es un cristiano comprometido que no ha dudado en ayudar a su prójimo, poniendo su propia carrera en peligro. General, lo único que le pido es que lo entregue a tribunales, y si es culpable, que lo condenen. Pero si es inocente, que lo liberen de inmediato. Y Pinochet responde: no me pida eso, yo no le hago procesos al diablo. Este texto que la gente piensa que es toda invención tuya, no, esto es tomado de la memoria del cardenal y dice el cardenal más o menos esas palabras exactas. O sea, estamos visitando la escena del cardenal con Pinochet a través de los recuerdos del cardenal que tú conviertes en diálogos. Es un proceso que es bonito explicarle a la gente, ¿no? No es antojadiza esa frase de Pinochet, no la inventaste, porque recuerdo cuando tú me la mostraste una vez, yo dije, suena raro, es exacto lo que dijo, y consultamos el libro y decía eso, ¿no? Exactamente. Sí. Es un proceso que mezcla lo autoral, digamos, con lo de investigación, con lo documental. Claro. Porque igual muchos de los diálogos, si bien puede ser que no sean exactamente lo mismo, es la esencia. O sea, los buscamos, ¿te acuerdas que nos juntamos, los buscamos? Y ahí está el diálogo. Y uno no puede creer, ¿en serio dijo eso? No, y en Así serio, funciona. El tono en que se hablan parece cordialmente, digamos, es como una cordialidad, pero... Solapada. Claro, como hay algo ahí, hay una tensión, pero también hay una... Y recordemos que esa conversación probablemente estuvo en el edificio que está detrás del GAM. Recordemos que ahí tenía su oficina Augusto Pinochet, esa que dibujaba Herbie siempre en los 80s, como cada vez desplomándose cada vez más. No sé si la recuerdan ustedes, las revistas de oposición de la época. Bueno, el libro recorre varios momentos, ¿ah? Aparece un dato que yo no conocía, cuando el cardenal Raúl Silva Enríquez recibe un premio honoris causa junto a Robert Redford. Y aparece Robert Redford al lado del cardenal, ¿no es cierto? Y el cardenal dice: aquí me acaban de decir que para mí es prácticamente un honor que esté al lado de este tipo, yo no sé, no lo cacho mucho. Sí, dicen, ¿no? Que es simpático. Sí, dicen que es buena onda, y se juntan. Está la muerte de Letelier también, está el atentado al Papa Juan Pablo II. Sí. Y esas muertes extrañas también del Papa que duró 3 Papa meses. anterior, claro, sí, también lo menciona. Sí. Y tú creaste algunos personajes que nos permiten seguir la historia. ¿Qué personajes fueron creados, pero que se basan en muchos similares a esos personajes? Claro. Está una trabajadora del arzobispado, que es María, ¿sí? Y que tiene un hijo, que es Manuel, que es detenido. Ahí está María, y la vemos joven y la vemos envejecer. Con el también tiempo por el drama. Y con el esfuerzo. Claro, y acá tenemos otra viñeta
en que sucede la segunda detención de su hijo, con la cual desaparece, ¿no? Spoiler. Ahí ustedes inventaron este personaje, pero que evidentemente todo lo que le sucede pudo haberle pasado a miles de otras personas, a centenares de personas, Sabemos que y pasó gente mucho. que trabajó en la vicaría Sí. también. Sí, sí. No. La idea con eso era representar al ciudadano a pie. Porque claro, el cardenal uno puede asumir que tiene mucho poder por ser la iglesia chilena. O digamos. intocable, por Claro. ser alguien tan importante, Claro. y sobre todo refiriéndose a una dictadura que se decía a sí misma como cristiana, se llamaba. Claro, entonces el hecho de tener estos dos personajes también lo hacía más fácil de entender para incluso alguien, por ejemplo, que no entiende la jerarquía de la iglesia. Hay gente que el cardenal es un curita, ¿cachai? Y peleó contra Pinochet o se discutía contra Pinochet, ya, perfecto. Pero poniendo personas de a pie que representan a los familiares de detenidos desaparecidos, hay, siempre digo lo mismo, pero hay mujeres en este país que no son ni viudas, ni divorciadas, no saben, sus maridos no están, desaparecieron. Entonces, María representa a ese tipo de familiares, ¿cachai? No saben dónde está su gente, no. Claro. Y Manuel representa a los jóvenes que se pelearon por los derechos de los trabajadores, los sindicatos, y se encantaron también con ese sentir del cardenal de apoyar y de pelear por los derechos de los trabajadores. El cardenal, la primera reunión que tuvo con Pinochet y la Junta Militar, creo que fue al otro día, si mi memoria no me falla, al otro día del golpe, les dijo, antes de irse, con su dedo ahí acusador, dijo, a mí lo único que me interesa es que los trabajadores no pierdan los derechos ganados. Porque esa era su primera preocupación. Después, con el tiempo, se dio cuenta que no eran solo los trabajadores los que estaban siendo atacados, ¿cachai? Porque fue una progresión. El cardenal tampoco intuía o sabía lo que iba a pasar o lo que estaba pasando. O sea, yo recuerdo que en las memorias, sobre todo cuando uno va leyendo, el cardenal repite varias veces cómo no pudimos, de hecho lo incluí en un diálogo, cómo no pudimos evitar el golpe, Claro. ¿ya? Tanta muerte, tanto horror. Es porque no se les pasó por la mente lo que iba a pasar después. Se hablaba mucho, sobre todo con la oposición representada por Elwin en las primeras páginas, del tema de los camioneros, ¿cachai? El tema como del trabajador, pero lo que venía después yo creo que no se lo imaginaba nadie. Sí, por supuesto. Y eso se ve también en el tercer capítulo, que los hornos de Lonquén son la primera muestra innegable Claro. de que los jóvenes sindicalistas o qué sé yo, no estaban de fiesta en Aquí la tú Unión pones Soviética. en bocas ¿cachai? de un sacerdote que dice: no puedo creerlo, señor cardenal, es terrible. Sería una prueba irrefutable contra la dictadura, refiriéndose a los hornos de Lonquén, ¿no? ¿Cuánto tiempo, junto con Luis Insunza, el dibujante, estuvieron trabajando en el proyecto? 2 años. 2 años. Trabajábamos un capítulo por semestre. Y esos 2 años hay que agregarle como 6 meses más para terminar el libro como tal. El prólogo, revisar más diálogos, armar el libro, sí, la portada. Claro, esos detalles. O sea, algo así como 2 años y medio Sí, de trabajo. Sí. ¿Y eso fue, cuándo el proceso, desde qué año comenzó entonces? 2015. 15. Sí. Perfecto. Sí, y si mi memoria no me falla, el noviembre del 2014 fue la primera vez que le comenté al Lucho sobre el La idea del proyecto, proyecto. y armamos unas páginas de prueba para ver así cómo se veía. Claro, y ahí empezamos a trabajar todo el 2016, pues aparte del 2015, 2016 y el 2017 ya teníamos casi todo listo. Tú antes de este libro habías hecho otro que se llama El Corazón Nerd, Claro. y otro que se llama El colorista Nana. El Colorista Nana. Sí. Este es tu primer libro, digámoslo, como lo decían los viejos antes, de cómic serio, de historieta seria, decían. Cuando no era ni caricatura, ni humor, ni nada, Claro. en los viejos chilenos y en otros países, Argentina también le dicen historieta seria, lo que me parece a mí ¿Ya? un género que no conocía, ¿no? Pero, digámoslo, era tu primera novela gráfica de esta envergadura y con un tema como este. Sí, de todas formas, el colorista Nana era unas tiras cómicas que Es de publicó humor, en Facebook. y Corazón El Nerd es una comedia un romántica, drama digamos. romántico, Un claro. drama, comedia, tiene momentos Claro. de drama, de comedia romántica. Romántica, sí. Y esto ya esto es otra cosa. Sí. ¿Cómo sentiste ese giro, ese cambio de estilo, ese cambio de mirada sobre el trabajo de la historieta que hiciste acá? ¿Te costó más? ¿Se te hizo fácil? ¿Te costó más que los anteriores? No sé, ¿qué pasó contigo ahí? ¿Qué te pasó a ti? Creo que primera vez que me hacen esa pregunta. A mí, con los anteriores me pareció más difícil, en el sentido de que estaba mucho más como encima del proyecto, porque el colorista Nana lo hice entero yo. Sí.
y dibujar, cosa que hago pésimo, pero lo intenté y salvé, digamos. En Corazón Nerd había mucha más gente, cada capítulo lo dibujaba una Era un persona. equipo de muchos Claro, dibujantes. Eran seis. Sí. En cambio aquí era solo Lucho. Era la primera vez que trabajas un proyecto tan grande con un solo dibujante. Claro, y también en ese sentido me sentí un poquitito más libre porque hacía el guión, ya Lucho, juega. Esa era la consigna, digamos. Y el Lucho ahí proponía, deshacía, qué sé yo. Corregían. Claro, entonces en ese sentido me parecían, los otros eran como más difíciles, pero la temática y la investigación que tuve que hacer para mucho más. A ver, ¿cuál era tu temor cuando estabas haciendo el libro? Ahora ya salió, está más relajado, la gente lo lee y lo está comentando. ¿Qué pasa cuando estás haciendo algo que no es lo habitual en ti? Sales de tu zona de confort, como decimos acá, o de papel higiénico, diríamos. ¿Cómo que confort es una marca? Digamos, en tu zona de papel higiénico. ¿Sales? No. Confort de estar tranquilo, cómodo, ¿no? Sales de tu zona de confort para hacer algo. ¿Cuál era tu temor? Que no se entienda, que no escriba bien los textos, que no me quede bien armada la historia. ¿Cuál era tu temor? Mi temor era que no se entendiera. Ya. Ese era mi primer temor. Por esto de los flashbacks, de ida y vueltas al pasado, al presente. Y que los diálogos se entendieran. Mi primer temor, preocupación, es que una persona que no haya leído cómic nunca lo entienda. Esa era mi primera porque no está dirigido a un público, no está dirigido al público mega nerd, como digo yo siempre, el mega ñoño, sino que está dirigido a tu abuelo, a tu tía, a tu primo, a gente de la edad que pudo conocer al cardenal, que vivió este periodo, ¿no? Claro, y también nos interesa que los jóvenes. Y por supuesto los jóvenes también. ¿Y qué pasó? ¿Sentiste que el público lo entendió? ¿Has recibido comentarios personalmente? Sí, los comentarios, el que más se repite es que es muy emocionante. ¿Ya? La gente se emociona mucho con el libro, que eso para mí, pensando en mi personalidad un poco robótica, es una sorpresa. Lo dijo acá, en Viñetas del Fin del Mundo. Es un poco sorpresa, digamos, ¿ya? Claro, a mí me dolía igual la guata al escribir ciertas partes. O sea, hay partes bien terribles. Eso fue una sorpresa, pero aparte de ese tema de que, no sé, de que te emocionas y todo, también ha aparecido mucho el comentario de que parece una película. Ok. ¿Ya? Así que no, para mí son súper buenos comentarios. Sí, es interesante lo que dice, pues yo, como les digo, yo pude leer versiones antes del libro. Lo leí cuando salió de nuevo, porque es distinto verlo en PDF, qué sé yo, o leer el guión solo, después vi el libro, lo leí. Y lo volví a leer para esta entrevista y hay una parte que me emocionó también de nuevo. Qué interesante, ¿eh? Porque yo lo conocía ya. Esa cosa de que uno puede ver la película de nuevo y te ponía a llorar en la misma parte, te reía en la misma parte. No lloré, pero me emocioné. No recuerdo ahora cuál fue, porque lo leí hace un par de días de nuevo para tenerlo en la mente ahí presente con claridad. Y creo que logra su objetivo, ¿no? Que en un momento hay una conexión con el lector. Y otra cosa interesante que tiene, que hace mucho esto que se hace mucho en algún tipo de historieta, que es poner una imagen, un dibujo de algo, con un texto traslapado de otro contexto, de otro diálogo sobre el dibujo, lo que hace que la historia avance más, porque si no lo hicieras así, habría que poner todo ese personaje diciendo ese diálogo y luego la imagen de lo que pasa. Lo que quiero decir es que lo que dice este personaje acá, ellos lo trasladan a la página y hacen dos momentos en uno, por decirlo así, ¿no? Wow. Eso es así, Sí, ¿no? sí. Eso es lo que hacen los historietistas, ¿no? Sí. De manera de que uno avanza en la historia. Claro, usamos, por ejemplo, algunas homilías o cartas que hizo el cardenal, que También publicó, y lo usamos como un contrapunto, digamos. Sí, por ejemplo, aquí es un buen ejemplo. En esta página están hablando sobre un tema. En la siguiente vemos a Liasca disparando al Papa, y el texto que está sobre eso es lo que sigue hablando el cardenal, que de algún modo insinúa algunos conceptos que la imagen del asesinato del Papa completa en tu mente, digamos, como lector, como lectora. A eso me refería, ¿no? Entonces, habría que haber puesto esto acá, el obispo, el cardenal hablando de nuevo, y en otra página esto. Entonces ellos combinan ambas situaciones logrando una tercera idea, ¿no? En la mente de quien lo lee, en la fusión de la imagen y la palabra, que es la gracia que tiene la historieta, ¿no? O sea, la idea era poder usar lo máximo posible del lenguaje en pro del relato. O sea, me ha sorprendido un par de reseñas que he leído. No lean los comentarios, solo lean las reseñas. Dicen que exige el 100% de atención del lector. ¿Ya? Y me parece... ¿Qué era lo que tú querías? Claro, o sea, que si lo van a leer, que lo lean con atención. Que lo lean con calma. Claro. O que lo lean más de una vez. Claro. El estilo gráfico, hubo decisiones que tomaron, aparte de la de color que ya hablamos,
el estilo de Luis Insulza tiene un espectro de estilo un poco variado. Él puede ser una cosa más de aventura también. ¿Por qué? ¿Cómo llegan a este estilo? Tú hablas con él y dices, sabes que quiero que lo hagas de esta manera. Mira, la decisión gráfica yo diría que fue de Lucho. ¿Ya? Yo lo único que le comenté en su momento, digamos, es esto tiene que ser un poco más serio, más cercano a la historieta argentina, no, más que al cómic gringo, ¿cachai? Que era nuestra referencia porque trabajamos en eso, digamos. Hay uso de tramas acá. Claro, eso fue una decisión... Las tramas son estas sobre a Jaime Guzmán, o sea, Jaime Guzmán, ¿no? Se fijan sobre su chaqueta, eso es lo que llamamos una trama. Esa decisión de las tramas también es conversado de Lucho. Ya, perfecto. Al principio comentamos, veamos cómo se ve, hicimos estas páginas de prueba y eran demasiado realistas. Ah, mira. ¿Ya? La encontramos, como que nos pasamos 3 pueblos y yo puse mucho más pinceleado y él hizo cosas mucho más realistas. Y luego de eso, ¿sabéis qué? Lucho, yo creo que tenemos que sintetizar un poco más para hacerlo más liviano. O sea, mi susto era que al ser tan realista y tan como gráficamente lleno, digamos, iba a ser muy pesado además de los textos y además de los problemas o de las viñetas terribles que íbamos a tener que relatar, digamos. Sí, es interesante lo que dices tú, porque cuando uno ve estas páginas, uno dice esto es realista. Claro. ¿No? Claro, pero hay niveles de realismo, tal vez se extremaron un poco en las páginas de prueba, sí. Hablemos de la portada. Cuando uno ve la portada, me llama la atención que el cardenal que ustedes hicieron ahí es como un superhéroe de afiche, de película, ¿no? Tiene una actitud superheroica, como que camina así, ¿no? Como choro. ¿Ese era también el concepto que buscaron, era ese o salió naturalmente? El cardenal como un hombre de acción. ¿Eso era? Sí. ¿Eso querían hacer? El padre Atunate, creo que se llama, en un documental incluso menciona esa frase. Que es un hombre de acción. Era un hombre de acción. Y lo explica. Dice, el cardenal veía un problema, analizaba, tomaba una decisión y hacía algo al respecto. Era un hombre de acción. Lo dice literal. ¿Era? Ustedes llevaron eso un poco más al extremo, ¿no? Claro, nuestro interés era transformarlo en un protagonista como las películas gringas que nos invaden desde que tenemos memoria, digamos. Y en el caso de la portada en sí, la idea era potenciar 2 cosas. Uno, que lo que iba a haber adentro del libro no fuera muy diferente que la portada. ¿Ya? Para no engañar al público, ¿no? A veces uno compra un libro con una portada espectacular y adentro el dibujo es otro. Entonces uno dice, me estafaron un poco. Claro. O sea, lo que está en la portada es lo que vas a encontrar adentro. Exacto. Más o menos. Eso es uno. Y el otro era, ojalá, que se viera de lejos y se entendiera a lo lejos algo, digamos. ¿Ya? Entonces tenía que ser algo simple, no algo abarrotado de muchos elementos, y que ojalá el cardenal fuera una operación en la portada. Y aquí lo pusieron, como comienza el libro, en el Estadio Nacional. Sí. Y que también tiene mucho que ver con el libro como tal, porque en las solapas, al interior, ¿sí? Al principio está la vicaría. Ahí. ¿Ya? Y eso fue idea de la editorial. Y al final, tú terminas de leer el libro y al final es el estadio. ¿No? Entonces, claro, la primera escena era en el estadio. De hecho, la escena de prueba que hicimos era la misma, la del estadio. Entonces, ¿sabes qué? Hagamos el cardenal en el estadio como tal. Ya, ¿cuál es la parte más difícil que hubo que hacer? O en términos de dibujo, o en términos de guión, o en ambos casos. ¿Cuál fue la más difícil? Por la razón que sea. Puede ser una razón meramente escritorial, como me complicó, claro. o con la cosa emotiva, o por lo que sea. ¿Cuál fue la parte más complicada? O sea, para mí, cuando relatamos la detención, tortura del abogado Montalegre. O sea, cuando vemos ahí al cardenal yendo a visitar al abogado y él relata lo que vivió adentro. Hay una carta. Sí. Que es la carta efectivamente de él. Claro. Ahí vemos esa escena, ¿no? Hay un momento en que se abraza con el cardenal y llora, ¿no? O sea, el cardenal lo asiste. Es como que el cardenal lo consuela, en el fondo, porque ahí él explota, digamos, toda el cardenal la lo visitó. Sí. Ya. Y lo bonito que hicieron los muchachos acá es que los textos que aparecen son lo que el abogado le escribe al cardenal. Al cardenal directamente. Sí. Está la carta completa casi, ¿no? Sí, yo diría que casi completa. Sí.
Entonces, para mí ese fue difícil porque es como lo más gráfico, hay otra cosa más gráfica al final, en la operación retiro de televisores, pero yo diría que ese es como el más gráfico de lo más gráfico de la tortura. Si bien no sale nada No de la sale tortura, nada, digamos. claro. Pero sí se ve el calabozo y ahí hay algo se llevan ahí arrastrando en el pasillo. Entonces, es como, para mí fue fuerte, me dolía la guata al escribirlo y de hecho lo digo ahora. No, y saber, sobre todo, cuesta, que no es ficción, sino que le pasó de verdad a alguien. Eso es lo a que él, a alguien. Y en particular. Tú pones su nombre en Google y aparece la foto de él, ahí como está ahora. Hasta hace poco estaba haciendo clase. Entonces, eso es como fuerte. Lo otro que ya y tiene que ver como con el proceso de hacer un cómic es las conversaciones, sobre todo la primera conversación de Cardenal con Pinochet. Ya yo había imaginado como guionista. ¿Qué es esta? Claro, yo había imaginado algo como con cámaras diferentes. O sea, distintos puntos de vista de los dibujos. Y optaron por uno que fuera Lucho frontal. Lucho optó, dijo, ¿sabes qué? No, Cote, vamos a hacer esta cuestión que sea una tensión. Porque claro, el Cardenal mencionaba mucho que había mucha tensión en esa reunión. Entonces, él transformó esa tensión en el guión en algo muy, muy estático, muy apretado, como que las caras están siempre así, sí. Como que en cualquier momento van a explotar. Claro, no le dio esa variedad de angulación. Claro, que uno suele hacer en el cómic gringo. Claro, que para hacerlo más entretenido, pero claro. Es que está bien que en un momento el ritmo cambie, si el otro es dinámico, que en un momento pare. Y porque es importante esa conversación, ¿no? Así es, Carlos, exactamente. Entonces, yo diría que esos son los dos momentos más difíciles. Quizás el otro más complicado sea lo que le pasa a Manuel. Manuel, el hijo de María, del que hablamos hace un rato, ¿no? Que eso también es como... Claro, que lo detiene, tú ya contaste un poco. Sí. Que finalmente se convierte en un detenido desaparecido también. Sí. Oye, después de hacer este libro, ¿te has preguntado si te ofrecieran hacer uno parecido o tú mismo proponer uno parecido, lo harías? Sí. ¿Qué te gustó de este proceso? Que era distinto a los otros, porque aquí no era solo fruto de tu fantasía, aquí había que verificar fuentes, buscar documentos. ¿Qué es lo que te gustó de este proceso que te haría repetirlo? Me gusta redescubrir o descubrir a los personajes. O sea, lo que pasa es que yo no viví la época muy consciente del Cardenal, pues yo sabía que existía y que había hecho la vicaría y punto, digamos, como todas las personas de a pie, digamos. Pero el investigar, el conocer lo que hizo, me hace entender mucho más lo que pasa ahora, incluso. ¿Ya? O sea, en una de las entrevistas, me acuerdo en ADN, creo, leyeron una de las cartas del Cardenal. Y no salía acá, pero lo leyeron como para tener contexto. Y los temas que decía en la carta del Cardenal era como que lo hubiera escrito hace 2 semanas. O sea, todavía estamos pegados en un montón de temas. ¿Sabes? Entonces, a mí, del proceso me gustó mucho descubrir ese tipo de cosas. Ver que hay personajes en nuestra historia reciente, o no tan reciente también, que son dignos de contar, de investigar, de contar más detalles, de hacerlos más cercanos. Y como una forma de comparar qué pasaba en esa época y qué sigue pasando ahora de esa época, ¿cachai? Sí, bueno, yo que soy más viejo que tú y que viví la época y conocí la Vicaría de la Soledad, yo recuerdo haber caminado por sus pasillos, ver ahí a las mujeres trabajando, pintando afiches o cosas claro, que iban a salir a la calle minutos después. A pesar de eso, cuando yo leí el libro descubrí cosas que tampoco sabía, porque yo no he leído Las Memorias del Cardenal, por ejemplo. Yo sé que muchos no lo han leído, es un libro que todavía ya no se encuentra, pero está disponible. Está en memoria chilena. Está ahí, se puede, claro. Leer. Y era un libro fascinante, por lo que veo, y descubrí cosas que yo leyendo la revista Solidaridad, que se publicaba y que llegaba a las iglesias de todo Chile, qué sé yo, participando en los movimientos de derechos humanos, hay cosas que o se te olvidan o vuelves a recordar leyendo el libro. Y eso es interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un momento bien terrible en que el Cardenal tiene que hablar con la gente que han encontrado sus cadáveres en Lonquén. Claro, el gobierno ha prometido entregarle los cuerpos. Claro, ¿no? se demoraron 1 año. Sí. Y cuando le prometieron entregar los cuerpos... Claro. Esto dice él, el gobierno ha roto el compromiso que tenía con nosotros para entregarles los cuerpos de sus seres queridos. Los cuerpos fueron retirados furtivamente de la morgue y sepultados secretamente en una fosa común. Esta ilimitada crueldad fue para evitar que los funerales que preparábamos se convirtieran en un pretexto para alterar el orden público y que las víctimas de Lonquén se transformaran en el símbolo de la situación que hemos vivido todos estos años. Y se pregunta el Cardenal ahí, es una voz off de él, dice: la caridad de Cristo nos urge, nos apremia, nos pide pagar amor con amor.
¿puedo pedirle a estas personas lo mismo? Eso lo dice en sus memorias, me imagino. Y ahí vemos esa página, ¿no? Esta. Claro, ¿cómo le puedes pedir a...? Él mismo se pregunta eso. Sí, po, o sea... Es fuerte aunque un sacerdote haga esa pregunta, ¿no? Porque Sí. él supone que perdonemos todo, está bien. Pero él se pregunta, ¿puedo pedirle a estas personas lo mismo que yo me exijo a mí mismo? Yo puedo perdonar, pero yo no estoy ahí. Es una pregunta dura la que se hace, es difícil. Sí, ¿no? Y hay varias preguntas bien difíciles que se hace él dentro del desarrollo del libro, digamos. Imagínense que este libro tiene 100 y algo páginas, ¿ya? Y las memorias son 3 libros de 200 y tantas páginas. Yo creo que podemos hacer si quisiéramos, podríamos hacer 3 novelas gráficas súper bien, digamos, sobre el cardenal Enríquez. Claro. Una figura que a veces la gente olvida, ¿no? Que hubo un cardenal tan importante, tan innovador y tan comprometido como él, creo yo. En el momento de decir el nombre del libro, Ah, perfecto, es un buen dato, sí. con Liberalia nos sentamos. ¿Qué nombre le ponemos? Claro, ¿cómo le ponemos? Porque es difícil siempre. Porque, claro, el que teníamos en mente era el cardenal, la voz de los sin voz. Ese era como el original. Ok. ¿Ya? Y cuando nos ganamos el fondo de creación, en el fondo de creación nos dieron 100 puntos, que es bacán, pero nos recomendaban revisar el nombre. ¿Ya? Entonces eso nos quedó dando vuelta. Y en esta conversación de decir el nombre y todo, me preguntaban por qué, porque claro, los de Liberalia, al igual que tú, lo conocieron o vivieron la etapa del cardenal. Entonces me preguntan a mí, yo tengo menos edad, y dice, ¿y por qué Silva Enrique? ¿Sí? Y yo le dije, porque para mí... ¿Por qué no ponerle Raúl Silva Enrique? Claro, o por qué hacen un libro de un viejito que ustedes no conocieron, ¿cachai? Y yo le dije, porque yo soy católico, pero para mí, don Raúl es el cardenal, ¿Sí? así como mayúsculas. Eso fue lo que yo les dije a ellos. Vale, y ahí dijeron Y el ellos cardenal. después ellos la conversaron después, probablemente, y dije, ¿sabes qué? Le vamos a poner el cardenal. Entonces, sacamos lo de la voz de los sin voz y el cardenal queda ahí bien, ¿cachai? Es como Presente. emblemático, como alguien que significa algo, el cardenal, ¿no? O sea, para mí no hay otro, ¿sabes? O sea, Si nombráis el cardenal, te acuerdas de él automáticamente. no hay Eso- otro, no me acuerdo de perfecto. otro. Posible. Menos ahora con lo que... ¿ah? Con lo que ha estado pasando Sí, últimamente, con la pedofilia en la iglesia Sí, y la todo complicidad de la iglesia también, Sí, ¿no? sí. En la que muchos católicos, como tú también, han alzado la voz en contra de sus propias autoridades, ¿no es cierto?, eclesiásticas, que es una vergüenza. Oye, ¿y hay algún proyectito nuevo? ¿Ya te están pololeando con un proyecto o no? Dime, no me digas cuál, pero dime sí o no. Yo estoy trabajando en un proyecto, pero que es otra cosa, es una aventura de ciencia ficción para niños, digamos, con la Jade Jade, González. que es una dibujante chilena, Jade González. Y estamos ahí viendo otro Proyecto. No del cardenal, Sí, sí, sí. pero de la Pero en misma esa época. línea. Sí, en la misma línea. Vamos a ver qué pasa. ¿Y por qué esto? Yo me lo han preguntado a mí muchas veces también y te lo pregunto a ti, te la tiro de vuelta porque Ya. es una pregunta que ya no quiero que me hagan a mí, pero la puedo hacer a otros. ¿Por qué sientes tú que libros como este, estamos hablando de historietas, Sí. no de libros, de novelas ni nada? En historieta, ¿por qué la historieta chilena está tomando temas como este, la dictadura militar, la memoria histórica, la preservación de la memoria chilena? ¿Por qué crees tú que pasó eso ahora y no antes? Porque antes había habido pequeñas historietas, pero que hablaban de cosas más pequeñas. Pero ¿por qué ahora estamos tomando estos temas que supuestamente son como más serios y que interesan a público mayor al que habitualmente lee historietas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, según tú? O sea, yo creo que en el aniversario de los 40 años del golpe, yo creo que al haber tanto contenido nuevo y no tan nuevo en televisión, a muchos de nosotros, me incluyo, como que se nos destapó el cerebro en alguna manera, una parte del cerebro, y decir, ¿sabes qué? Esto no solo pertenece a las imágenes de archivo del 11 de septiembre de todos los años, ¿cachai? Y me trajo a mí recuerdos que me conectan con esa época. Bueno, luego los archivos del Cardenal, los años 80, las series de televisión, también. Entonces, en mi caso, digamos, yo hago cómic, no hago cine. Y es la forma que tengo yo de compartir con la gente lo que quiero decir, lo que quiero mostrar, digamos, contar. Ahora, nosotros que es una buena pregunta. Yo creo que tiene mucha relación con que nosotros nos estamos mirando más como creativos
a nosotros mismos en vez de mirar tanto a los gringos, los japoneses, los europeos. Y queremos conectar con la gente de a pie, no con los mega nerds que tú dices. No con la gente que lee historieta habitualmente. Sí. Yo creo que por ahí va. Es una forma de cómo le hago... Porque entre nosotros nos conocemos. Nosotros sabemos que si sacamos un libro mega nerd, digamos, ya sabemos más o menos quién podría comprarlo y quién podría leerlo. Pero cómo llegamos más allá, cómo le contamos esta historia a gente que no es mega nerd. Claro, y por eso este libro no puedes saber o no pudiste saber a cuánta gente y a qué tipo de gente iba a llegar. Claro. ¿No? A ver, veamos de eso. Cuando la gente ha ido a firmar, ¿quiénes van a firmar? ¿Quiénes van a buscar la firma para que ustedes le hagan un dibujo o una dedicatoria? ¿Es de todas las edades? ¿Es el mismo público de siempre? ¿Es otro público? Yo te diría que es una mezcla entre de los mega nerds adultos, ¿Ya? de, no sé, 25, 30 para arriba, digamos, y gente que no es del cómic, pero sí sabe de la época. ¿Le interesa? Vivió la época. Quizás corrió de Guanaco, quizás colaboró con la vicaría, quizás la vicaría lo ayudó a él. De hecho, el otro día en una presentación en Viña asistió un detenido del Estadio Nacional. O sea, la primera escena del libro parte en el Estadio Nacional, se ve gente ahí en las graderías detenida, probablemente uno de ellos era ese caballero. Claro. Hay que decir, claro, no lo mencionamos cuando dijimos, pero el cardenal, una de sus primeras actividades después del golpe es que va a visitar a los presos y les ofrece ayuda en el Estadio Nacional. Habla, pide un micrófono y habla. Como lo que vimos, ¿se acuerdan cuando los que vieron la película Missing? También el papá del detenido gringo va al estadio, pide un micrófono y habla preguntando por su hijo. Una escena así debe haber sido la que vivió el cardenal. El motivo de la visita del cardenal fue para, digamos, comillas, visar que todo estaba funcionando como debería ser, ¿ya? Se lo pide la misma junta, ¿ya? Era como si iba el cardenal y todo bien, es nos porque van a estamos creer. haciéndolo súper bien, Perfecto. claro, ¿cachai? El problema es que el cardenal se encontró ahí con unas cuestiones tan terribles que testigos dicen que estuvo a punto de llorar, digamos. Claro. ¿Ya? Y cuando se va aquí en la primera página, se va después del estadio, en su auto, y el chofer le pregunta, su chofer que era un sacerdote también, ¿no? Es su secretario, sí. Luis. Sí. Luis, ¿pasa algo, señor cardenal? Y el cardenal dice, Luis, he visto el dolor, la humillación y el miedo de nuestra gente. Y ahí, como tú bien dijiste, el tipo ve algo, reflexiona y hace un algo. Y al rato se reúne con representantes de otras credos y crean el Comité Pro Paz. Sí, en famoso. todas las iglesias, digamos. Sí. Sí, las diferentes iglesias crean el Comité Pro Paz. Que lo que pasó fue que el cardenal en ese discurso en el Estado Nacional, lo que él trató de hacer es darle consuelo a esas personas. Decirles que no estaban solos. ¿Ya? Y esto es mi teoría, porque eso no lo dice él en la memoria, mi teoría es que él lo hizo por su deber de pastor, Sí. pero no sabía en A lo que se estaba enfrentaba. metiendo. Sí. Yo creo que no sabía en lo que se estaba metiendo, porque después, al día después, se llenó el arzobispado de hermanas, hermanos, tíos, hijas, hijos, respondiendo a ese, usted nos va a ayudar. Mire, tenemos este problema, lo tuvieron Claro. ayer, qué sé yo. Y esto Claro. se ve en el libro, ¿no? Sí. Se ve en el libro que él sale de pronto y se encuentra con un montón de gente que está pidiendo su ayuda. Sí. Que es acá, ¿no? Le invaden Ese momento, esa arzobispado. macro viñeta que llamamos nosotros, que es una viñeta gigante, que él dice, a ver, ¿qué está pasando acá? Y todas las mujeres están ahí acudiendo y dicen cosas como, se lo llevaron anoche, ayúdenos por favor, rompieron todo, le pegaron delante de nosotros, etc. Y hay otro momento muy interesante en el libro en que cuentan cómo el Comité Pro Paz se termina y se convierte, nace la Vicaría de la Solidaridad y después más adelante Pinochet se lo enrostra y dice, cambió el nombre, pero usted sigue haciendo lo mismo. En el fondo él dice, sí, pero es que nosotros vamos a continuar con nuestra labor, yo no le dije que no íbamos a seguir haciéndolo. Y Pinochet de alguna manera se venga después cuando de la DINA pasa a la CNI. Y él dice, yo aprendí también la lección. ¿Ve? También cambió el nombre, en el fondo. Hace la misma jugada. Y eso no lo inventé yo. Sí, eso está. Está en las memorias. O sea, el cardenal dice exactamente eso. Un militar, no Pinochet, lo cambiamos, un militar me dijo, nosotros somos buenos estudiantes, aprendimos de usted a hacer lo mismo con otro nombre. Claro, y todos sabemos que la CNI y la DINA eran lo mismo, ¿no? Eran la misma mierda, básicamente. Solo cambiaron el nombre para aparentar que era otro grupo. Yo creo que cuando uno lee esta novela, nos queda claro, Cote, yo creo, todo lo que hizo. Que parecía, sí, la vicaría... No, pero la Vicaría de la Solidaridad es algo súper importante. O sea, directamente e indirectamente ha salvado miles de vidas. O sea, y es el único lugar que en Chile tiene la mayor cantidad de información sobre detenidos desaparecidos que el gobierno no tuvo, que la prensa no tuvo. Está ahí. Y que ahora es
se puede consultar. Sí, pues no, y de hecho fue premiada alrededor del mundo. Y Muchas mucha veces. de la gente que trabajó, y como tú bien decías, fue asesinada. O torturados, ¿no? O torturadas. Y al menos importante. eran perseguidos, porque Sí. todos dicen que los autos los perseguían todo el rato. siempre. Al menos. Muchas gracias, Cote, por haber venido. Gracias a ti, Y Carlos, a por la todos invitación. ustedes por estar aquí. Un aplauso para Cote Carvajal, entonces. Y ya lo saben, gracias. El Cardenal, editado por Liberalia. Y nos vemos próximamente en otro Viñetas del Fin del Mundo. Muchas gracias.